Bienvenidos a Sin Esquemas. En la entrega de hoy conversaremos con dos distinguidos invitados. En una primera parte vamos a conversar con la licenciada Anina del Castillo, directora de Proconsumidor, con quienes estamos seguros que nuestro público televidente podrá servirse de mucha utilidad de las informaciones que logremos con esta entrevista. Y en una segunda parte vamos a conversar con el ingeniero Osiris de León sobre la parte que tiene que ver con geología y ambientalismo, que también será una interesante conversación. ¿Cómo estás, licenciada? Y gracias por acceder a nuestra invitación a Sin Esquemas. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarnos, éxito en este proyecto y gracias por permitirnos llegar a las personas que escuchan y que ven este interesante programa Sin Esquemas. Muy bien, entrando en materia de manera inmediata. Sabemos que Proconsumidor nace hace apenas 14 años, ¿verdad? Fue la ley 35805 y hablamos de un organismo que, sin temor a equivocarnos, tiene que ver prácticamente con todo, porque un organismo que se orienta hacia la defensa y la seguridad del consumo de los bienes y servicios de todos, porque todos somos consumidores en menor o mayor proporción, y de otros elementos como es la orientación, la educación. ¿Qué usted nos podría decir de entrada en la parte que le ha correspondido a usted, que tengo entendido que viene desde el 2015, ya ejerciendo las funciones, ¿verdad?, en el área? ¿Cuáles son los mayores retos o las mayores dificultades y los mayores logros que al día de hoy Proconsumidor entiende que ha logrado en sus funciones? Muchísimas gracias. Mira, es una pregunta sumamente interesante. Yo diría que retos todos. Todos, porque todos los días en Proconsumidor hay una actividad importante y diferente. En el mercado se vende todo, en el mercado hay diferentes, no solamente ofertas, sino diferentes criterios para evaluar esas ofertas y por tanto puede haber un cúmulo impresionante de cosas que son diferentes. Abordarlo es complicado. Nosotros pasamos de temas desde el ámbito personal de compras menores hasta el ámbito que tiene que ver con otras instituciones y vinculación interinstitucional, pero en esa etapa pasamos desde esas compras menores que decíamos hasta compras altamente importantes para las familias, como la compra de una vivienda. Y eso hace que nuestra institución sea una institución que necesita permanentemente información técnica de todo lo que va saliendo en el mercado, de las novedades. Tenemos que estar también al tanto de todos los problemas que van surgiendo cada vez que hay un producto con características particulares en el mercado. No tenemos oportunidad de aburrirnos para nada. Mucha actividad. Sí, todo el tiempo tenemos que estar tratando de no tener esquemas, sin esquemas para el abordaje. Por eso decía que los retos son muchos. Las satisfacciones también son muchos. Cada vez que uno puede resolver un problema a una persona, que puede ser un problema muy simple para algunos, pero que es el problema fundamental para esa persona que tiene el problema en ese momento, entonces hay una gran satisfacción. Licenciada, usted mencionó la parte, puso uno de los ejemplos, habló de hasta cuando compra una vivienda, como las cosas grandes. Precisamente ese es uno de los aspectos que nosotros particularmente, que nos movemos más o menos en sectores vinculantes al área inmobiliaria, recibimos muchas quejas de consumidores, de compradores, específicamente en el área de los promotores, cuando hablan de proyectos, que esos proyectos venden en unas condiciones tales que, empezando porque dicen que van a entregar en tal fecha y entregan muchísimo después, que van a entregar con unas condiciones y entregan muchísimo después. ¿De qué forma y si el consumidor, el comprador de un bien de este tipo, tiene la capacidad legal, aparte del derecho, lógicamente, la capacidad legal, después de 2 años quizás esperando, sentirse maltratado, de acudir a ustedes a reclamar sus derechos, incluso las indemnizaciones correspondientes sobre el daño que le puedan haber causado en el caso de que suceda? Es una realidad lo que mencionas, es mucha la publicidad que a veces se hace sobre las características de un bien inmueble que después no te la dan.
Y además es mucho las excepciones que el promotor de vivienda normalmente pone a su favor. De los retos que nosotros tenemos por delante está el informar a los consumidores que ellos son compradores cuando compran una vivienda y titulares de derecho de protección, porque al pagar su dinero se hicieron beneficiarios de las disposiciones que tiene nuestra ley que los favorecen. Y me voy a permitir tomarme un tiempo para decir, en el caso de las viviendas, cuáles son las principales problemáticas que nosotros vemos y cómo las hemos resuelto. Tú ponías el ejemplo del tiempo. Entre otros, a veces no le entregan el título tampoco después de X tiempo y la gente se ve en una situación tan difícil que querían contar con su título y no lo reciben en el tiempo que el título es la constancia de tu propiedad. Mira, eso es una de las situaciones que se da porque a veces nos hacemos un esquema de que podemos hacer un negocio y no tenemos amarrado todos los componentes. Yo recuerdo una promotora que me decía, bueno, yo prometí que había una piscina, y una piscina, no cualquier piscina, una piscina Infinity, pero no me aprobaron en obras públicas una piscina Infinity. Y digo yo, ¿cómo usted podía ofertar una cosa antes de que los planos estuvieran aprobados? Porque obviamente el Ministerio de Obras Públicas no le tiene que aprobar lo que usted quiera, le tiene que aprobar lo que en derecho corresponda, lo que las especificaciones técnicas permitan que Obra Pública Y si es apruebe. así, digo yo, y usted cobró por un tipo de piscina, en ese caso, con características que tiene un costo específico y no pudo ofrecerla, entonces usted tiene que compensar a ese comprador. No, la piscina que vamos a poner es una inferior. Entonces nosotros vamos a ser responsables y vamos a devolver la diferencia de un costo y otro. Debiera ser así. Eso es así como tú lo planteas, lo que significa que eso debería de ser un vendedor responsable. Muchos de los vendedores de aquí no han asimilado que tienen que ser responsables frente a sus compradores y que además es imperativo que estén seguros de lo que le van a ofrecer, porque si no es una publicidad engañosa. Si no, no importa lo que tú vendas, tú tienes que dar el bien con las determinadas características que tú le ofreciste. Y sigo en el área de vivienda. Si es una vivienda de bajo costo, no significa que sea una vivienda inservible ni desechable. Nosotros hemos tenido casos de viviendas de bajo costo que tienen unas terminaciones eléctricas por fuera o que tienen un sistema de suministro de agua totalmente inadecuado. El hecho de que tú le estés vendiendo a una persona que no tenga la facilidad para tener más dinero y comprar una vivienda de otra calidad, no significa que tú vayas a desconocer como ingeniero y como promotor que hay una reglamentación técnica que ordena por una razón de seguridad que los cables eléctricos estén por dentro de una tubería, porque si no tú le estás vendiendo no solamente un problema a la gente, sino también le estás vendiendo un elemento de inseguridad. ¿Qué está pasando realmente? Está pasando que Proconsumidor, una entidad nueva, como tú dijiste hace un tiempo, que tenemos una ley, pero que empezamos después de la ley, varios años después de la ley. Proconsumidor ha asumido que la reglamentación técnica, que es los principios que el Estado exige a un promotor de vivienda, a uno que vende comida, a uno que vende cualquier cosa, porque son requisitos elementales, que esa reglamentación técnica sea evaluada con objetividad. Sí. Y esa reglamentación técnica nos permite a nosotros decirle, si usted es un productor de comerciales, usted tiene que hacer los comerciales de tal y tal forma, y si usted no lo hace así, usted está haciéndole un mal negocio al que le dio la oportunidad a usted de darle un comercial, de hacerle un comercial. ¿Por qué? Porque usted lo va a meter en un lío. Y hemos ido así de manera, digamos, de ABCDF, escalonada, llevándole a todos los que hacen negocio la necesidad de hacerlo conforme a la ley 358.05. Es importante en esa línea, licenciada, establecer lo siguiente, o sea, Proconsumidor, y le pregunto,
tendría la responsabilidad, por un lado, de garantizar un servicio de información adecuada y oportuna al consumidor, que le permita tener la herramienta en la mano para saber qué derechos, con qué derechos cuenta y de qué forma puede exigir su derecho. Pero por otro lado, y quiero que le enlacemos también en la misma pregunta, también debe haber una responsabilidad del consumidor de que le dé seguimiento a esas informaciones, a esas indicaciones, y que asuma su responsabilidad en caso de hacerle caso omiso a lo que Proconsumidor. Aún así, Proconsumidor, como quiera, tiene la obligación, en el caso de que el consumidor no pueda o no haya sido informado debidamente, de proteger al consumidor. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? Bueno, yo creo que mejor definición de las funciones nuestras no puede haber. Qué bueno es que tengamos esta oportunidad en tus mismas palabras de llevar esa claridad así al consumidor. Nosotros tenemos que hacer que ellos se informen, nosotros tenemos que hacer que ellos se eduquen y también tenemos que protegerlos cuando, a pesar de esas gestiones de educación, de información, sus derechos son vulnerados. Es compleja la función de Proconsumidor porque es una función que pasa por múltiples aspectos: educación, garantizar la información, garantizar la protección. Y efectivo también es decirte esto, incluso... Y el establecimiento de consecuencias, de régimen de consecuencias. El establecimiento de consecuencias. Sin eso no hay cumplimiento de ley. Pero también decirte que en cuanto a la información, también llevar la información a los que venden, a los que son conforme a nuestra ley los proveedores de bienes y de servicios. ¿Para qué? Para que, bueno, hay muchas leyes para que se acostumbren a cumplir la ley y también para que sepan que cuando después vamos a ese régimen de consecuencias que mencionaste y que es parte inherente de nuestra actividad, entonces no aleguen que era que ellos no sabían y que ellos desconocían la ley. Correcto. Ahí también, licenciada, hay otro aspecto que yo quisiera también que usted nos orientara y principalmente orientar a nuestro público televidente en la forma tan llana y tan clara como lo está haciendo. En el caso de Proconsumidor, tratándose también de cosas que tengan que ver con servicios del Estado. También Proconsumidor tiene la obligación y actúa de la misma forma en contra del Estado cuando le falla a un consumidor, como lo hiciera contra una empresa privada. Sí, en nuestra ley habla que nosotros tenemos competencia para bienes muebles y inmuebles, para proveedores privados y proveedores estatales. Mira, y te voy a poner ejemplos, porque yo trato de que la gente se empodere de sus derechos. Si a mí me suministran agua, para decirte un sector que no está protegido por otra ley, pero si a mí me suministran agua, la entidad que me lo suministra normalmente es del Estado. Y cualquier reclamación pueden llevarla por ente Proconsumidor. En el caso de otros... En el caso de energía eléctrica, que le voy a decir algo para que usted le agregue eso. Cuando suceden cosas que producen daños de electrodomésticos en la casa y el consumidor hace su reclamo, lamentablemente, y lo voy a decir hasta con experiencia propia, siempre hay una explicación técnica por parte de la compañía de electricidad que prácticamente te aplasta, que tú lo que quieres es decir, bueno, yo nunca te voy a ganar, porque como cuando tú vas a los mecánicos a repararte un vehículo, que después tú lo llevas al otro día, mira, está igualito el vehículo, y te dicen que otra cosa nueva. O sea, ¿hasta dónde llega real y efectivamente que simplemente se quede en una explicación cuando vaya el consumidor a esa institución y esa institución le venga con todo el bla, bla, bla técnico y de ahí no pasa? Bueno, en el caso de energía eléctrica, nosotros para poner un ejemplo, tenemos servicios. El sistema eléctrico está protegido por la legislación especial del sistema eléctrico y hay una entidad que es similar a nosotros, que es Protecon, que vela por los derechos del usuario de los servicios eléctricos. En el pacto eléctrico se estuvo mucho discutiendo eso, si era conveniente que Protecon siguiera o si era conveniente que se unificara. En este caso, o sea, que no es materia de ustedes entonces. No es materia de nosotros. Eso lo sabía, pero quería
que el público televidente tuviese ese conocimiento de que a dónde tiene que dirigirse en algunos aspectos. Me imagino que de igual manera está el caso de la Superintendencia de Bancos, que tiene un departamento de protección al usuario, que en ese caso el usuario de servicios bancarios tiene la capacidad de ir a esa institución y no tendría que acudir a donde ustedes, le pregunto. Sí, efectivamente en el caso de la Superintendencia de Banco está ProUsuario, Claro. que es la dependencia con competencias similares a nosotros, pero para servicios financieros. Y es importante decirte esto, nosotros somos abanderados de que todas las entidades que prestan servicio a los consumidores y usuarios tengan unos lineamientos generales, unos lineamientos que sean como los mínimos que nosotros le exijamos a los sectores que regulamos, a los sectores que están bajo nuestro mandato. ¿Por qué? Porque mira, muchas veces el usuario se complica y no sabe, y no sabe dónde ir. Y entonces sencillamente se siente que nadie le hace caso. No, no es el tema de que nadie le hace caso. Hay instituciones, lo que tenemos que saber es dónde dirigirnos, y nosotros que estamos al frente de instituciones, pues saber que ese usuario que va molesto, con toda la razón probablemente porque recibió un mal servicio o le vendieron un bien inadecuado o dañado, esa entidad nos tenemos que poner como en la piel de esa persona que está así como a punto de explotar porque sus derechos le han sido desconocidos. Y ese es el gran mérito que yo creo que le podemos dar a la ciudadanía, que les resolvamos un problema en un momento que necesariamente tiene que tener una mano amiga. De acuerdo. Bueno, vamos a nuestra primera pausa y retornamos en apenas unos segundos.